Apareció el humo blanco como no podía ser de otra manera. Somos todas personas adultas, responsables, criteriosas en el manejo de las cuestiones democráticas y tuvimos una reunión en la que llegamos al acuerdo que necesitábamos. Esto era lo que el Consejo Deliberante se debía, esto era lo que la política debía a la comunidad de Torkins y bueno, efectivamente va a haber un decreto de anulación de la sesión del miércoles, lamentable sesión del miércoles. Todo se va a retrotraer a que, bueno, se necesita tratamiento como corresponde, con el quórum como corresponde de todos los expedientes tratados en esa sesión, incluido, por supuesto, el Código Tributario. A foja cero. Sí, yo diría que no tan a foja cero, desde el punto de vista administrativo sí podemos concluir que foja cero. Sí, bueno, pero se anula la sesión automáticamente. Se anula la sesión. Desde el punto de vista político, institucional o personal incluso, ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje y de mucho afianzar las cuestiones en las cuales creemos mucho, que lo dijimos en esa sesión y lo podemos volver a repetir todas las veces que sea posible. El Consejo Deliberante tenía los instrumentos para salir de esa situación que se había generado y bueno, a eso apelamos, a esos instrumentos. Susana, apelo a tu experiencia, porque tenés más años en esto de estar en una banca y demás. Realmente llamó mucho la atención este tipo, cómo se dio esta sesión, ¿no? En realidad para el olvido, porque nos terminamos peleando entre vecinos, que es justamente a lo que no hay que propender más allá de las razones, ¿no? Sí. Es lamentable la escenografía que reunió a los vecinos en esta sesión, pero la verdad es que el comportamiento, la acción que desarrollamos desde el Consejo Deliberante nos llena de responsabilidad respecto de lo que pasó. O sea, no podemos ir a endilgarle a los vecinos la responsabilidad de lo que sucede. Si en realidad lo que manejó mal las cosas fue el Consejo Deliberante o en todo caso las mayorías que quedaron sesionando en el Consejo Deliberante. Entonces, no podemos ir a provocar la reacción de la gente. No digo que lo justifique de ninguna manera, se pueden justificar ni los insultos, ni los exabruptos, ni lo que fuere, pero ¿por qué no apelamos a la resolución de las cuestiones antes de que lleguen a esos niveles? Esto era lo que nosotros, francamente, queríamos decir. Que tratamos de decirlo antes de que la sesión se iniciara, el día anterior, ese mismo día, que ocupamos nuestras bancas precisamente para tratar de que, levantando ese expediente, las cosas se desarrollaran de la manera más normal posible o de la manera normal. Sin embargo, no lo pudimos lograr con la razonabilidad que las cosas merecían. Se destraba, digamos, en términos, si se quiere, institucionales, sí, que es lo más importante en este caso, sí. ¿no? Sí. En términos políticos siguen las disidencias. A ver, que va a haber disidencias en los términos políticos no le cabe ninguna duda a nadie, porque por eso militamos en espacios diferentes y porque por eso tenemos concepciones diferentes respecto de cómo se maneja el Estado, cómo se maneja la cosa pública. Eso no le tiene que llamar la atención a nadie. Lo que nosotros estamos obligados es a buscar las coincidencias por encima de las diferencias. Y de eso se trata, y eso es lo más difícil, porque si no sería francamente fácil tener una mayoría y golpear con la mayoría a la minoría permanentemente, porque esto es un juego que se le ocurre hasta a un niño de jardín de infantes. Nosotros estamos obligados a otra cosa. Ven cuando a veces nosotros escuchamos, y lamentablemente se escucha decir, y a veces lo dice el señor intendente municipal también, que dice, voy por los 2/3. O sea, voy por tener no solo la mayoría, sino el quórum propio, porque de eso se trata cuando dice voy por los 2/3. La verdad es que esto tiene una conceptualización autoritaria por detrás que no podemos dejar de verla, no podemos minimizarla, porque en realidad
de eso se trata. Si cualquiera de los partidos políticos, de las posiciones políticas, hubiera tenido los 2/3 de los concejales el miércoles y hubiera tenido esa misma actitud de desprecio o de minimización respecto de la minoría, y bueno, ya el código hubiera estado aprobado, no hubiera pasado nada, o sí hubiera pasado, pero todo hubiera quedado de la forma en la que... Ahora, estas cosas, por eso la democracia es sabia, estas cosas están limitadas por los procesos democráticos y a eso le tenemos que prestar atención. Cuando en realidad se hace este avasallamiento sobre los concejales, de la minoría en este caso, no se nos hace a nosotros, eso lo dijimos muchas veces, se le hace al 40% de la gente que teóricamente nosotros representamos. Luis, ¿cómo se produce este punto de inflexión? Digo, porque ustedes hasta ayer habían decidido acudir a la justicia, sí. Es más, habían publicado una nota en esa dirección, ¿no? Sí, nosotros, como decía Susana, del día miércoles que fue la sesión, y de los días previos también, pero le veníamos planteando a los bloques oficialistas y a la Presidenta de que particularmente el día miércoles de la mañana nosotros le dijimos a la Presidenta, nosotros vamos a mocionar para que ese expediente vuelva a comisión, porque justamente, si bien seguramente en los porcentajes de aumento de la tasa no nos vamos a poner de acuerdo, pero por lo menos nosotros queríamos discutir y lograr introducir tal vez en el dictamen del oficialismo algunas modificaciones que nosotros creemos que son importantes, que hay que modificar en el código. Nosotros desde la última reunión de trabajo hasta el día miércoles estuvimos insistiendo en el tema para que no sea solamente una votación, me opongo, estoy a favor y listo, porque creíamos que no era lo más sano. Llegamos al día miércoles, pasó lo que pasó, nosotros tuvimos que acudir a la herramienta que tenemos como minoría, que es quitar el quórum. La verdad que es lamentable lo que pasó y hasta vergonzoso, pero pasó, por suerte hoy llegamos a un acuerdo. Nosotros la cuestión de la justicia la teníamos que, no es que es una decisión que tomamos porque vamos en contra del oficialismo. Somos funcionarios públicos y frente a la posible comisión de delito, en este caso de llevar adelante una sesión ilegalmente y votar ordenanza ilegalmente, sí o sí tenemos que ir a la justicia. Entonces, lo cual genera, un antecedente sí, que no es muy saludable de cara al futuro. Por supuesto. Y a su vez hasta puede haber inhibiciones de parte de la justicia, ¿no? Sí, sí, nosotros en principio hoy a las 11 de la mañana íbamos a ir a hacer la denuncia penal a los funcionarios que votaron la ordenanza, a los concejales. Obviamente las autoridades del Consejo iban a tener una cuota mayor de responsabilidad porque son las autoridades del Consejo y si se quiere son las responsables número uno de que esto se haya desarrollado así, que hayamos llegado a esta instancia. También íbamos a pedir una cautelar o un amparo por el tema de esta ordenanza, porque si seguía corriendo, íbamos a la Asamblea Mayor y Contribuyente, iba a haber un perjuicio para el Estado municipal, porque eso en algún momento la justicia iba a dictar que eso es nulo. Entonces, imagínate que empezábamos a cobrar tasa, ejercicio 2025, con una ordenanza que se dio en una sesión que fue por fuera de la ley. Nosotros eso, ayer lo hicimos público. Alrededor de las 7 de la tarde, 7:30, se comunicó el secretario de Gobierno con nosotros a ver si hoy a primera hora podíamos reunirnos para ver cómo salíamos de esta situación. Por supuesto, la respuesta fue sí, por supuesto, vamos. Hoy fuimos a las 10 de la mañana y bueno, nos propusieron que en realidad nosotros íbamos con esta intención de decirle hay que hacer esto. Si no podemos acordar de hacer lo que tenemos que hacer políticamente, de anular la sesión ilegal que fue la del miércoles, bueno, nosotros íbamos a ir en la justicia. Nos propusieron hacer eso, por supuesto estuvimos de acuerdo, es lo que se va a hacer, calculo que el decreto en la próxima hora va a estar. El lunes se va a convocar a sesión extraordinaria en principio, donde se va a tratar la preparatoria del Código Tributario, pero también otros expedientes que quedaron en esa sesión, por lo menos los expedientes más importantes. Seguramente habrán 2 dictámenes, porque no nos vamos a poner de acuerdo con el Código. Nosotros vamos a garantizar el quórum. Pero también lo positivo es que en principio nosotros el lunes nos vamos a volver a juntar con los bloques oficialistas, con el Ejecutivo. Habría acuerdo para que el oficialismo introduzca en el dictamen que va a salir por mayoría algunas modificaciones que nosotros creemos que hay que hacerle al código.
Bueno, eso es lo que nosotros pedíamos cuando dijimos que el dictamen, que el expediente vaya a comisión. Tal vez eso ayer hubiésemos estado discutiendo eso que discutimos hoy, y hoy tal vez estaba votando en una sesión legal el Código Tributario. La verdad que nosotros ayer escuchamos declaraciones del intendente municipal y lo hablábamos con el secretario de Gobierno y la presidenta del Consejo. Si nosotros, frente a las declaraciones del intendente y a la posición, respondíamos de la misma manera, el Estado municipal, el Gobierno municipal se quedaba sin Código Tributario y sin presupuesto, que eso es lo más importante, porque la verdad que si el presupuesto no está aprobado para el 31 de diciembre, tiene que prorrogar el de este año, y obviamente que eso va a acarrear cuestiones complicadas para la administración municipal. Y eso tiene que llevarlo, prorrogarlo hasta las primeras ordinarias, Marzo, ¿no? sí. Claro. Nosotros escuchamos que el intendente dice, bueno, me dejan sin presupuesto, sin código hasta marzo. Nosotros de ninguna manera nuestra intención, porque nunca lo ha hecho nuestro partido en estos 40 años de democracia, es dejar a un gobierno sin código y sin presupuesto. Sería totalmente irresponsable. Entonces creo que, más allá de que celebramos que hoy se llega a esta resolución y que se anule esa sesión, también la comunidad tiene que saber que en realidad el bloque de Juntos, de radicalismo y radicalismo, le está garantizando al gobierno municipal que tenga código y que tenga presupuesto para el año 2025, que no es cosa menor. Porque imagínate el problema que vamos a tener sin código y sin presupuesto. El código se podía seguir discutiendo en enero, pero el presupuesto no. Entonces, nosotros frente a eso, nuestra responsabilidad fue esa. Acudimos a la justicia porque es la responsabilidad que nos cabe como funcionarios. Nos llaman, vamos a hablar, vamos a negociar en el buen sentido de la palabra, vamos a acordar, y lo que nos compete como bloque lo hicimos y lo estamos haciendo, y le vamos a garantizar al gobierno municipal, no porque votemos el código del presupuesto, sino porque le vamos a garantizar el quórum en las sesiones, que tenga código de presupuesto. Pero llegar a esta instancia, creo que acá hay responsabilidad de que hayamos llegado a esta instancia. En primer lugar, la responsabilidad la tiene la autoridad del Consejo, porque esta cuestión, más allá de que no haya convocado el Ejecutivo Municipal a través del Secretario de Gobierno, es una cuestión que tenemos que solucionar. Pero además, por lo que ustedes dicen, hubo un error en la lectura de lo que es lo orgánico dentro de la institución, ¿no? Que es... Sí, yo no sé si hubo un error, porque si es un error, una falta muy grave. Yo creo que la cuestión de fondo es la concepción política, que un poco marcaba Susana, de decir, porque aparte en la sesión tuvo el intendente hasta la 1 de la mañana insistiendo para que la ordenanza salga. La concepción de decir, bueno, se levantaron, hay quórum igual porque ya se sentaron, entonces seguimos con el quórum, y no importa si somos 6, si somos 3 o si somos 2, esto lo votamos y sale. La concepción, en el fondo, ese no es un error, eso es la concepción política autoritaria y de abuso de autoridad, que encima teníamos un recinto lleno de gente que la mayoría planteaba cosas lógicas y que nosotros defendemos, y tuvimos a la gente hasta la 1:30 de la mañana y queríamos desalojar, que eso también es una falta y es responsable, las autoridades del Consejo son responsables, desalojar a la gente del Consejo porque aplaudían, más allá de algún insulto que hubo, pero no amerita llamar a la policía para que... ¿Cómo la iba a sacar la gente? Que iban a tirar gases lacrimógenos. Esa imagen... Bueno, pero la policía actuó muy bien. No, la policía cumple con su función, lo llaman, y lo digo, llegar a esa instancia, la instancia era que la sesión tenía que estar levantada porque no tenía quórum, y se evitaba toda esa situación, que tampoco es lindo ver a los concejales oficialistas queriendo dar explicaciones, que la verdad que lo que pasa es que cuando uno a veces no tiene argumento, si querés dar explicaciones y encima con la gente que estaba exacerbada y con razón, tirás nafta al fuego. Y ver esa situación de que los concejales, no sé, hubieron 4 o 5 cuartos intermedios, quieran dar explicaciones y que los vecinos en algún momento insulten a los concejales, ¿para qué pasamos por eso? Y encima ayer el intendente dice que no escuchó a nuestro bloque solidarizarse o salir porque estaban insultando a los concejales. Pero ellos tenían que evitar esa situación, tenían que levantar la sesión primero porque era ilegal y segundo porque el contexto, la verdad que si bien no hubo cuestiones de violencia que pasaron a mayor, pero era un contexto que tenía un cierto grado de violencia. Y podría haber sido peor porque la cuestión estaba bastante caliente. Creo que es de lo que yo conozco desde el 83 a la fecha la sesión, claro, con más... Imagínate, Miguel, y eso es público,
Nosotros como bloque hicimos lo que dijimos cuando nos retiramos, nos quedamos en el bloque, en el recinto del Consejo Deliberante, en el edificio, en el municipio, y no salimos a discutir con los otros concejales o la gente porque justamente eso es tirarnos hasta el fuego. Pero la verdad que acá hubo una impericia y responsabilidad por parte, en principio, de la autoridad del Consejo y cuestiones políticas del Ejecutivo Municipal, que había muchos funcionarios, entre ellos el Intendente, que en vez de apaciguar y decir, che, solucionemos esto, solucionen con los bloques minoritarios la situación, dijeron, métanle para adelante, porque somos mayoría y esto sale como sale. Y así terminamos. Pero bueno, por suerte, lo que hay que celebrar es que hay una resolución. Acá nadie sale ganador, nosotros no vamos a decir tenemos la razón nosotros, porque la razón la tenía la justicia, la ley orgánica y el funcionamiento democrático, no los radicales. Entonces, pero sí que reflexionemos y sobre todo al gobierno municipal y a los bloques oficialistas, que no podemos, por tener mayoría, querer avanzar sin discutir nada y violando la ley, como ya ha pasado este año que lo hemos marcado con otras normativas que han quedado nulas. Entonces, reflexionemos y miremos de acá para adelante, pero sin olvidarnos de lo que pasó hace un día, 2 días. Independientemente del código, que obviamente era el principal tema de tratamiento, ¿esta reunión abre alguna puerta también para establecer un marco de diálogo, que era lo que en definitiva estaba faltando? Sí, a ver, nosotros jamás nos negamos al diálogo con nadie. Lo que pasa que con la actitud que muchas veces tiene la máxima autoridad, que es el intendente municipal, es muy difícil dialogar. Porque yo te puedo decir que administras mal, que gastás mal, que lo que sea. Pero eso después, si nos juntamos a dialogar, como cualquier funcionario político, nos juntamos a dialogar y no hay cuestiones personales, pero nosotros la verdad que en este último tiempo de bloque, ayer el intendente decía, no, porque insultaron a los concejales, a mí, bueno, sí, le han gritado cosas. Nosotros del bloque venimos recibiendo insultos del intendente municipal en los últimos años, infelices, inoperantes, bueno, no sé, tendría que traer una hoja, sí. Porque... Entonces, ¿cómo queremos que la gente, cómo vamos a cuestionarle a la gente porque reaccione en un momento caliente, que encima la gente lo que planteaba tenía razón, porque son, a ver, la cuestión del código que planteó el Ejecutivo y de los aumentos, todavía no existe una justificación lógica y clara de por qué ese impuestazo. ¿Cómo no cree que se enoje la gente? Nosotros no estamos enojados por las cosas que nos dicen, sí, pero de ninguna manera podemos utilizar ese enojo para decir, te trabo todo, no te voto más nada, listo, ahora no te doy cuero. Mirá, no, eso sería totalmente irresponsable. Y ahí tendría que ir la gente a decir, no, váyanse porque son irresponsables. Pero bueno, nosotros estamos garantizando código tributario y presupuesto. No porque se lo votemos, porque le garantizamos que se trate en sesión como corresponde. Sí, lo cual no significa que va a haber acuerdo en cuanto a números, ¿no? Seguramente no haya acuerdo para que salga por unanimidad. Pero van a tener las herramientas principales de un gobierno para gobernar, que es el código y el presupuesto. Bueno, una buena noticia. Una buena noticia. Y fresquita, porque esto ha terminado. Fresquita, acaba de suceder. Es lo que tenía que haber sucedido el día miércoles, cuando Luis dice y hace referencia y todos decimos, nosotros nos levantamos de la sesión y nos quedamos en el Palacio Municipal, les dejamos claro que nos quedábamos para que hubiera espacio, para que ellos repensaran su actitud, y si no la repensaron, por lo menos para que vinieran a plantearnos al bloque cómo seguir. Sin embargo, después de unos tantos cuartos intermedios, lo que recibimos en el bloque es una notificación apremiándonos como para que volviéramos al recinto, porque según ellos entendían, nosotros habíamos equivocado la estrategia. Y algún concejal acompañando a la señora presidenta diciendo, y bueno, si no les gusta vayan a la justicia. O sea, vamos a pensar que esto no se va a volver a repetir, pero es una gran lección que tenemos que aprender. La lección del funcionamiento de la democracia la tenemos que aprender, porque tarde o temprano estas cosas se vuelven en contra del conjunto.